Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Nos ponemos, como siempre, ¿verdad?, en este camino de reflexión y por ahí Ñande Yarañe estamos reflexionando desde el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Aquí nos encontramos ante la evangelización del mundo pagano. Este capítulo 13 se abre. Primero, todo lo que significó, ¿verdad?, el entendimiento, la comprensión, la vida dentro de la comunidad. Ciertamente que la muerte y resurrección del Señor hizo como un desbarajuste dentro de la vida de todos los apóstoles. Hemos narrado hasta el capítulo 12 principalmente, donde la centralidad era Pedro. Ahora nos abrimos hacia el mundo pagano. Aquí comienza el primer viaje misionero de Pablo, ¿verdad? Pablo, y el primero que le acompaña es justamente Bernabé. Fuimos viendo características interesantes. Pablo, Jolas Apillandi. Recuerden que Bernabé fue uno de los primeros que le había recibido, le acompañó, le presentó, porque a Pablo no es que todo el mundo le quería, le amaba. Y entonces que Pablo podía ir tranquilamente, sí, ya me convertí, me apareció la luz del Señor, entonces da esa lleva a predicar Ñande Yarañe. No, fue bastante complicadito, ¿eh? No es que todo el mundo ya confiaba en Pablo, si era justamente un gran perseguidor. Pero ahora ya estamos en ese camino. Pablo también, con toda esta relación sincera, concreta, directa, opocoye se venían de Yarara. Y ahora entonces por eso nos encontramos con una de las situaciones bastante complicaditas, porque aparece el famoso Elimas, ¿verdad? Pablo le dice directamente, estábamos en el versículo 10, cuando le replica y le dice, hombre falso y lleno de maldad. Imagínense. Esta característica luego ya es bastante dura. Hombre falso, lleno de maldad. Hijo del demonio, enemigo de la justicia. Hijo del demonio, enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? ¿Cuándo dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? Entonces, queridos amigos, esto también para nosotros es algo importante, ¿verdad?, que tengamos en cuenta. Porque si hablamos de cuándo dejarás de torcer los rectos caminos del Señor, nos está diciendo que Pablo, oye, imagina que Elimas lo que está buscando es su propio interés.
no está dejando absolutamente que la otra persona se pueda abrir a la gracia de Dios. O mejor dicho, hay otros que tienen interés de abrirse, de saber lo que Dios le está diciendo, quieren escuchar, quieren formarse, pero nosotros, por nuestro egoísmo, ¿verdad?, le cerramos ese camino. Y por eso es que Pablo directamente, ¿cuándo, amigo? Elimas, ¿cuándo dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? Déjale vivir el camino de Dios. Déjale vivir lo que Dios le está proponiendo en el camino de la verdad, ¿verdad? Y no le estés pidiendo y no te autoproclames vos ahí pastor y no sé qué cosa, ¿verdad? Le presentaba luego al comienzo, era como falso profeta. Dice, donde encontraron a un mago judío llamado Bar Jesús, que se hacía pasar por profeta. Imagínense, que se hacía pasar por profeta. Esto es lo que sucede cuando nosotros nos autoproclamamos y decimos y hacemos nuestra iglesia y nuestra iglesia allá, ¿verdad? Autoproclamación, autobombo, pero que tienen otras finalidades. Entonces, queridos amigos, esto tenemos que estar muy atentos y esto es lo que nosotros tenemos que, de cierta manera, siempre también, como Pablo hace, ¿verdad?, de decir en cara. ¿Se acuerdan? Ahí en el versículo 9, Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice, clavó los ojos en él. Clavar los ojos en él. Upea que dice, nací yo que fuera, ya se llama en los cursos bíblicos anteriores, que tú me pescado, pero a mí, pero igual así sencillamente y rápidamente, clavar los ojos en el Señor, en él, en la persona con quien me encuentro, quiere decir, venimos aquí, vamos a hablar seriamente. Vamos a, entonces, dilucidar, ¿verdad? Y entonces, está demostrando seriedad y está mostrando respeto y está mostrando cariño verdaderamente por esa misión tan importante que Dios le ha encomendado. Y no estemos engañando a la gente, no estemos predicando a nosotros mismos y no a Cristo. ¿Entienden? Entonces Pablo clava, dice, los ojos en él para dar a entender que esto es algo serio. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos invita siempre a reflexionar. Hoy día de todos los niños por quienes nosotros rezamos y pedimos, principalmente pedimos por nuestros padres, por nuestros familiares, para que asuman siempre esta linda responsabilidad en la educación y en la transmisión de los bienes, de los valores, de la honestidad, de las cosas lindas. Dios en el corazón de nuestros niños. Hoy, queridos amigos, estamos escuchando la palabra de Dios desde el libro del Deuteronomio, capítulo 34, del 1 al 12. Moisés subió de las estepas de Moab al monte Nebo, a la cima del Pisgá, frente a Jericó. Y el Señor le mostró todo el país, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, el territorio de Efraín y Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar occidental, el Negev, el distrito y el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y el Señor le dijo, esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando les dije, yo se la daré a tus descendientes. Te he dejado verla con tus propios ojos,
pero tú no entrarás en ella. Y así continúa la palabra de Dios. Es el cumplimiento de la promesa con respecto a la tierra. No nos olvidemos, queridos amigos, a Abraham, el padre de las naciones. La primera de las promesas era justamente la tierra. Es ella, lleva pendere en jamina, es decir, tus propias seguridades. La tierra significa eso. Y vete aquella que yo te mostraré. Y así entonces, hoy también nos está diciendo, esta es la tierra donde tú entrarás. Pero cuando entres a esa tierra, lleva contigo los valores, lleva contigo las normas, lleva contigo los preceptos. Oye, cuana, yepa. Esta tiene que ser la tierra sin mal. Qué linda expresión esta, ¿verdad? La tierra sin mal. Aupeala ñandella jecábana, el reino de Dios. La tierra donde nosotros ponemos ese granito de arena para poder construir algo positivo, para que podamos construir como comunidad el reino de Dios en medio de nuestro pueblo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Hoy te levantas de la cena, te quitas el manto, preparas el agua y te arrodillas frente a mí. Me miras tan dulce y lleno de amor, tomas mis pies y lavas mis pecados. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies de mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Yo te pregunto, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Y me contestas tiernamente. Tú ahora no puedes comprender lo que yo estoy haciendo, lo comprenderás después. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos.
seas tú quien me lave los pies a mí, pero sé que si no lo haces, no podré compartir contigo. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Entiendan lo que he hecho. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen la verdad. Si yo siendo señor y siendo maestro les he lavado los pies, háganlo también ustedes. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Lava mis pies, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 13. Y aquí sobre todo es la consecuencia, decíamos, lo que nos viene, porque la palabra de Dios en este versículo dice que en ese momento Elimas se vio envuelto en oscuridad y en tinieblas y andaba a tientas buscando a alguien que le tendiera la mano, ¿verdad? Está entonces ahí, consecuencia de nuestras acciones. Queridos amigos, cuando va con entonces de la ña en Duponana, porque este itereío y allá vayan de abetebe que quieren aprovecharse del aspecto de la trascendencia, o sea, de la tendencia que todo ser humano tiene hacia la trascendencia. Y eso no me refiero simplemente a los protestantes, no me refiero simplemente a las sectas, porque también hay muchos entre nosotros, queridos amigos, lastimosamente, que se meten en esta cuestión de la macumba, que se meten en esta cuestión, ¿verdad?, de los brujos, que se meten en estas cuestiones, ¿verdad?, de leer las cartas, de leer esto, de leer aquello, de hacer cualquier cosa. Oñemo médico, guau, que esto, que aquello. Queridos amigos, atención. Anique, yeike con amba e con ave. ¿Entienden? Y hay que estar siempre atentos. Hay que estar siempre atentos. Lastimosamente, ¿verdad? Lastimosamente, queridos amigos, hemos caído, muchas personas hemos caído en esta forma, ¿verdad?, de engaño. Porque aquí lo que justamente Elimas, y miren a quién le está echando en un engaño.
que es justamente al procónsul. O sea, no estamos hablando de cualquier llevar ahí, por decir así. A ver, hoy en día esa es una persona importante de ella, ¿verdad? Pero que también de cierta manera tiene el interés y tiene el deseo de escuchar, ¿verdad? Porque dice que era muy prudente. Entonces escucha, quiere saber. Claro que el otro es casi como un negocio entonces lo que está llevando, porque se hacía pasar por profeta. ¿Cuántos queridos amigos que se hacen pasar justamente por pastores, por profetas, se hacen pasar entonces, pero sabemos que es más bien para delinquir, ¿verdad? Hasta en la política, ¿verdad? Utilizan mucho de esto, el aspecto religioso, ¿verdad? Y claro, como muchas veces uno por el respeto a las personas, hablamos de un cierto, no sé, respeto, nicatuya, y más todavía con el aspecto religioso, entonces no queremos entrar, porque es muy delicado el aspecto de la trascendencia, ¿entienden, queridos hermanos? Es muy delicado el aspecto religioso, pero sin embargo, Pablo, como vimos, no tiene pelos en la lengua. Primero luego dice, clavando los ojos, seguimos hoy, clavando los ojos en él. Segundo elemento nos decía que él estaba lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que sino que él lo está diciendo porque verdaderamente está mirando y está entendiendo lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Entonces clava los ojos allí en esa persona. Y después aquí, una vez que clavó los ojos en él, le dice la verdad. Allí le dice directamente que quedará ciego y privado por un tiempo de la luz del sol. Queridos amigos, esta era, decíamos, la misma experiencia por la que pasó también Pablo en su experiencia de la conversión. Si nosotros volvemos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, nosotros nos encontraremos de nuevo con esa persecución que estaba Pablo que lleva de todo un poco a Dios, oye, por acá lleva a Yeruré para tener permiso y para ir sobre todo a perseguir a estos cristianos, y así sucesivamente. Y eso lo encontramos en el capítulo 9, ¿verdad?, de Hechos de los Apóstoles. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos.
tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen, tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentido, Señor, caminamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con estas cenizas, Señor,
acercamos a ti desde lo hondo, Señor. Hoy clamamos hacia ti con estas cenizas, Señor. Renunciamos al pecado con estas cenizas, Señor. Nos acercamos a ti con las oraciones, Señor. Buscamos tu rostro con estas cenizas, Señor. Renunciamos al pecado con estas cenizas, Señor. Nos acercamos a ti con el ayuno, Señor. Se alimenta nuestro espíritu con estas cenizas, Señor. Renunciamos al pecado con estas cenizas, Señor. Nos acercamos a ti. Los 40 días preparamos nuestra fe con estas cenizas, Señor. Renunciamos al pecado con estas cenizas, Señor. Nos acercamos a ti. Arrojemos todo el mal, la envidia y el odio con estas cenizas, Señor. Renunciamos al pecado con estas cenizas, Señor. Nos acercamos a ti. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. En el capítulo 13 que se nos habla, se nos dice directamente, ¿verdad?, de cómo todo se va presentando. Se nos dice sobre todo entonces cómo también aquí Pablo reacciona ante una situación en que él, lleno del Espíritu Santo, pues dice entonces que y lo que sea, sino que es empujado por la fuerza de Dios. Recuerden que Hechos de los Apóstoles tiene como característica esencial la formación, la fundación de la iglesia. Va a decir la formación, fundación de la iglesia. Upeago dice Inayeva, va a decir para la de los seguidores de Jesucristo. En síntesis, iglesia significa atuazú, reunión de personas que ahora se están organizando, porque esta es una organización, se están organizando, porque ahora es la fuerza del Espíritu Santo, entonces la que mueve los corazones de los hombres para que le demos seguimiento a lo que hemos aprendido del Señor, el Evangelio. El Señor que predica el reino de Dios y quiere que ahora nosotros lo llevemos. Pero ñandeu peica tu hanguencha la yeya poja yeya pota lleva pe comunidad pe atuazú yare cojaisa ñaicote beca tuete lleva la ñañe organiza manda porque upea la ñan de realidad velo y coja lleva. Y entonces aquí dentro de esa organización es importante que cada uno ejerza lo que nosotros le llamamos la honestidad, el amor, la capacidad, la forma de mirar este camino que hay que hacer como iglesia, como comunidad. Porque ñandeo mi anda ya bueno si yo que fuera iba ahí la ñande situación. Ñande con amba con anda ya bueno, entonces evidentemente, queridos amigos, entonces vamos a quedarnos ladeados, ¿entendemos? Vamos a quedarnos helados. Diga tu mujer. ¿Y por qué? Y porque en el fondo, ¿verdad? El que lleva la historia es siempre el Señor. El que lleva la historia es la fuerza del Espíritu. Y aquí Pablo mismo se siente empujado, dice, empujado por el Espíritu Santo. Y además, con la fuerza del Espíritu Santo, Pablo ya, oye, bueno, y Yuruguasumoy, Pablo. Le cae encima, hombre falso y lleno de maldad. Hombre falso lleno de maldad. Y nos lo está diciendo en falso. Hijo del demonio, enemigo de la justicia. Miren, cuando te dice enemigo de la justicia, quiere decir que vos estás contra Dios en realidad. Porque la definición de la justicia, o mejor dicho, la definición de Dios es la justicia. La justicia es Dios y Dios es definido como justicia, ¿entienden? El justo por excelencia. Y bueno, y tú eres enemigo de la justicia, enemigo de Dios. Lo que tú estás haciendo es simplemente, sos un falso profeta. Te haces pasar, ¿verdad? De un pastor, te haces pasar, ¿verdad? De uno que comienza aquí, entre comillas, a vender. Esa es la simonía, ¿se acuerdan? Más atrás también nosotros ya hemos visto Hechos de los Apóstoles, o sea, vamos a encontrar de todo. Y Pablo por eso entonces clavó sus ojos para decirle y para decirnos a nosotros. Clavar los ojos quiere decir que Pablo ni de por y media tinta.
porque se siente empujado y enviado para decir la verdad. Y ahora vienen las consecuencias. Y decíamos que estas mismas consecuencias fueron aquellas que vivió Pablo también cuando él se convirtió. Y por eso dice, hijo del demonio, ¿verdad? Quedará ciego y privado por un tiempo de la luz del sol. En ese mismo momento se vio envuelto en oscuridad y tinieblas y andaba a tientas buscando a alguien que le tendiera la mano. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Comunicado a la opinión pública. Ante violenta invasión a territorios indígenas, los religiosos piden que los organismos estatales actúen de forma urgente. Ante la invasión ocurrida en el territorio sagrado de los Paitabuiterá, nos dirigimos a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional desde la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, la Conferencia de Religiosos, Religiosas del Paraguay, para pronunciarnos en defensa y cuidado de la vida de nuestros hermanos indígenas del pueblo Paitabuiterá de la zona de Huipité, Amambay. El día lunes 31 de julio, unos desconocidos armados invadieron el territorio sagrado de 7 comunidades indígenas de los Paitabuiterá. Estas tierras tienen 2 fracciones, una con título de propiedad del INDI y la otra fiscal, por lo tanto, legítimamente pertenecientes a los indígenas. Los invasores llegaron al lugar haciendo más de 20 disparos al aire, creando zozobra y miedo en los niños y las familias del lugar, quienes actualmente se encuentran refugiados en sus casas y en los montes. Los líderes de las comunidades han hecho la denuncia correspondiente en la fiscalía de la zona. Mientras tanto, el miedo y el peligro siguen latentes en medio de las 64 familias con aproximadamente 250 niños. Pedimos a la Fiscalía General, al INDI con sus abogados que actúen como corresponde de urgencia en estos casos y realice su trabajo en conjunto con la Policía Nacional para el debido allanamiento y desalojo del lugar de las personas extrañas e invasoras, que se garantice el cumplimiento de la ley según nuestro derecho
enunciado en la Constitución Nacional. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los pueblos indígenas a unirnos para cuidar nuestra casa común, que son los territorios indígenas. Nuestra misión es colaborar con nuestros hermanos indígenas, quienes nos piden solidaridad. Son ellos los genuinos propietarios y protectores de los bosques, y hoy están alzando sus voces ante las constantes invasiones y deforestaciones de sus territorios. Que sepamos tener bien abiertos los oídos y el corazón sensible para escuchar y comprender el llamado que Dios nos hace como cristianos y ciudadanos serios en medio de esta realidad de deshumanización. Pastoral Indígena Arquidiocesana, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, Conferpar, Conferencia de Religiosos del Paraguay. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. El Evangelio según Lucas comienza diciéndonos acerca de los nacimientos de Juan el Bautista y de Jesús de Nazaret. En la próxima sección del Evangelio, Lucas se adelanta en el tiempo y ahora Juan es un profeta. Él está liderando un movimiento de renovación allí en el río Jordán. Muchos israelitas están viniendo para ser bautizados. Los pobres, los ricos, los recolectores de impuestos y hasta soldados. ¿Qué está pasando aquí? Todas estas personas se están consagrando a una nueva manera de vivir. Por sumergirse en un río. Hace mucho tiempo, Israel heredó esta tierra cruzando a través del río Jordán. Dios les dio una responsabilidad. Ellos fueron llamados a servirle solo a Él, a amar a su prójimo y a procurar juntos la justicia. Sabemos por las historias del Antiguo Testamento que ellos fallaron en todo esto una y otra vez. Correcto. Así que Juan está llamando a Israel a empezar otra vez, a volver al río y salir consagrados nuevamente para su Dios, listos para las cosas nuevas que Dios está a punto de hacer. Es en este movimiento de renovación que Jesús apareció por primera vez. Jesús es bautizado por Juan. El cielo se abre y una voz del cielo dice: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Estas palabras de Dios están llenas de ecos de las escrituras hebreas. La primera línea es del Salmo 2, donde Dios promete que un rey vendría para gobernar Jerusalén y confrontar la maldad de las naciones. La siguiente línea es del libro del profeta Isaías. Se refiere al Mesías que se convertiría en siervo, sufriría y moriría en lugar de Israel. Después de esto, Jesús se va al desierto por 40 días sin comida. Eso es duro. En esta historia, Jesús está retratando la travesía de Israel de 40 años a través del desierto, donde ellos fallaron en confiar en su Dios y se rebelaron. Jesús triunfó al resistir la tentación y confiar en Dios. Esta historia está marcando a Jesús como aquel que va a continuar la historia de Israel. Después del desierto, Jesús regresa a la región de Galilea, a Nazaret, donde había sido criado. Él está en la sinagoga y es invitado a leer de las Escrituras. Abre el rollo de Isaías y lee: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. ¿Por qué a los pobres? En la cultura hebrea, ser pobre no se trataba solo acerca de dinero. Era más acerca de un estatus social bajo. Mujeres, niños, enfermos, los marginados. Sorprendentemente, esto podía incluir personas que tenían dinero, como los recaudadores de impuestos. Ellos también eran considerados como marginados, así que Jesús está ahí para ellos. Y luego Jesús sigue leyendo: Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. La libertad parece ser algo importante para Jesús. Jesús estaba liberando a las personas de su enfermedad, de su pasado, de su vergüenza. Las estaba liberando para hacerlas parte del nuevo reino de Dios que Jesús dijo que Él estaba realizando. Después de eso, Jesús elige a 12 hombres de entre sus discípulos como líderes para que lo ayuden en su misión. Ese número, 12, es un símbolo
símbolo intencional para las 12 tribus de Israel. Pero este es un grupo de gente de la chusma. Aquí tienes a un pescador, tienes a un ex recolector de impuestos que trabajó para la ocupación romana, a un antiguo rebelde que luchó contra la ocupación romana. No hay forma alguna de que estos hombres se lleven bien entre sí. Jesús intencionalmente reunió personas que eran marginadas y grandes enemigos, pero dentro del reino de Dios, ellos son llamados a reconciliarse y vivir en unidad. Seguir a Jesús significaba entrar en un nuevo orden mundial. Jesús enseñó después: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando las personas los odian por causa de mí. Jesús incluso les dijo a sus discípulos que amaran a sus enemigos, que sean extrañamente generosos incluso con las personas que no les agradan y que perdonen y muestren misericordia. Esta es una manera radical de vivir. Jesús no solo enseñó todo esto, Él prometió que dirigiría el camino. Él sería radicalmente generoso, perdonaría y amaría a sus enemigos al hacer el más alto sacrificio: entregar su vida. La última historia en esta sección de Lucas es fascinante. Jesús toma a algunos de sus discípulos y los lleva a una montaña. La gloria de Dios aparece como una nube brillante y Jesús de pronto es transformado. Aparecen otros dos profetas, Moisés y Elías. Son los antiguos profetas que también experimentaron la gloria de Dios en una montaña. Dios habla desde la nube diciendo: este es mi hijo, a él escuchad. Lucas nos está mostrando que Jesús es el profeta definitivo. Él es la palabra de Dios a Israel. Los tres hablan de lo que Jesús va a hacer cuando llegue a Jerusalén. ¿Y qué va a hacer? Él va a ir a la ciudad capital para ser puesto en el trono como el verdadero rey de Israel, pero no de la manera en que todos lo esperaban. Con eso, la misión de Jesús en Galilea termina. Y la siguiente parte del Evangelio de Lucas comienza con su largo viaje a Jerusalén. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Aquí nos encontramos, ¿verdad?, con Pablo, como dice la verdad, no creyé, y hoy entonces. Y esta es una forma muy interesante, ¿verdad?, como a nosotros también nos mueve, nos entusiasma y nos hace entender, ¿verdad?, el predicar, el decir, el acompañar, son elementos importantes. Pablo estaba hablando también de su propia realidad. Nosotros decíamos en el capítulo 9, la ñandeña mañamino, el capítulo 9, era lo mismo, porque Pablo estaba persiguiendo a la comunidad cristiana, y ahí en el camino de Damasco, Saulo todavía en ese momento, antes de su conversión, que todavía respiraba amenazas de muerte. Iba y veía toda la situación. Con amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor, que encontrara hombres y mujeres. Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió la voz. Ahora levántate y entra en la ciudad, allá te dirán qué debes hacer. Los que lo acompañaban quedaron sin palabra porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. No veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver, sin comer ni beber. ¿Se dan cuenta? Es interesante, ¿verdad? Es una experiencia que aquí se vuelve a repetir, ¿o no? Por lo menos nos está contando que está sucediendo también, o que sucederá.
Y él entonces ya se adelanta, porque ella hoy coma ese, güey. Vaya, voy contando el más. Lo mismo que me sucedió a mí. Llegó a Ñemoico y cristianos contra, decía, tú eres orgullo, lleva encadenado a orgullo de Jerusalén, y que tú ya puede ser claro. La puede votar. Y entonces, por eso, él también como que se adelanta, quedará ciego, privado por un tiempo de la luz del sol. Es lo que a mí me ha sucedido. Y en ese mismo momento se vio envuelto en la oscuridad y tinieblas y andaba a tientas buscando a alguien que le tendiera la mano. Esto es lo importante, queridos amigos. Pablo también estuvo buscando a alguien que le tendiera la mano. Debe tener mensaje ñandé en Guarayeva, porque ñandé, Pepe ñaino gine ñi putumbano ñandé de winda ya hechai no va a ver canto este lleva ya vuelo sapuca es allá Jerusalén. ¿Cuántos ejemplos interesantes tenemos en el Evangelio? Bartimeo, algo Bar Jesús, oye ahí. Entonces, sentado ahí al costado del camino, en Dubeñan de Yarabasá, lleva vuelos a Bucay. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Tráiganlo, es la comunidad la que tiene que moverse. Pegueruche y Goabe. Después que pues ellos que nene no es inañan de Yara. Jaurireo lleva, o Huerucho Bejicuaya lleva, o Moí veñan de Yara, donde veñan de Yara por donde subes. ¿Qué quieres que haga por ti? Es decir, una pregunta muy importante, interesante que le está diciendo. Va para hipotalle, vaya a poner, va para la derecha, te me imaginas. Y ahí entonces, ¿verdad? Nosotros entendemos, queridos amigos, esa fuerza de un Dios que nos ama, que nos quiere, que nos ayuda, que nos entusiasma, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde nosotros entendemos, ¿verdad? Cómo Dios actúa. ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, Jesús, Pepe Bartimeo. Hago a ver, entonces, ñande, me irá ya yo no vea. Pero por lo menos estamos en este proceso. Pablo, de acuerdo a su experiencia, también lo mismo. Quedará, se hizo el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, ya lee más que hoy de Ayepa, allá de Mandúa, vais a bajar el joven cristiano la pecuericuero en cadena hangua, o rupa hangua y chupecuero pepe, o condena hangua, o yucaca hangua y chupecuera. Aquí, en ese mismo momento, esa es otra de las características interesantes, cómo escribe, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, gemeras en ese instante, en ese momento. Entonces la acción del Espíritu, la acción de Dios, lo que Dios, ¿verdad?, tiene planeado, lo que Dios está organizando, ¿verdad?, tu peoñe complica tu ete. Esta es la fuerza también de la profecía, ¿verdad?, porque siempre Dios utiliza a sus profetas, Dios utiliza a las personas para que se realicen justamente su voluntad. Ah, bueno, y aquí justamente se está realizando la voluntad del Señor. Él andaba a tientas buscando a alguien que le tendiera la mano. Es lo mismo, ¿verdad? Pablo enseguida, cuando Saulo, en ese momento, cuando cae por tierra, entonces escucha la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De cierta manera es casi como decir, ¿por qué me persigues? Y entonces está ahí, a tientas, buscando cómo agarrarse y de quién agarrarse para salir de esa situación. Queridos amigos, vamos terminando por el día de hoy y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.